pacientes que nos facilitan, que tenemos a Benavides, a Santiago, que tenemos acá a la Ambiope, a Milena. Ellos nos pueden servir porque tenemos astigmatismos grandes y nos vamos a dar cuenta que funciona muy bien. Voy a recordar porque este método es muy sencillo, es supremamente sencillo como lo vieron ayer. Entonces voy a devolverme y voy a todo el protocolo. Entonces volvemos y arrancamos y vamos a repasar el protocolo completo para que quede perfectamente claro, aunque ayer me di cuenta que quedó claro. Ustedes todos son muy inteligentes, todos. Entonces lo primero es que siempre sobra decirlo, pero los protocolos no debo escribirlo. Y este procedimiento es propagado directamente del protocolo. El paciente debe estar cómodamente sentado en una silla. Tener cuidado con la silla y con la sentada. La semana pasada se volvió a caer un paciente. Un momentico. Y esta semana, el lunes, se cayó otro. Pero ¿cómo que? Es que sube mucho en la silla, Sí, se pues, pegan en el borde de la silla, entonces caen los descansapiés, se paran. Con tumbada de unidad, con tumbada de lenzómetro, dañada de lenzómetro. Profe, le va a tocar hacer como yo hago, no, que yo cojo la unidad y la hinchazo con tortillas. No sé, se les ha dicho a los estudiantes, se les recuerda. Mire que yo desde el primer día les insinué eso y les conté la historia y a pesar de todo sigue pasando. Y el problema no es que se rompa un lenzómetro, que se rompa un queratómetro, porque finalmente pues eso es algo material y usted lo puede reponer. Y si no lo podemos reponer, pues hacemos una rifa de un pollo frisbee y todos compramos esa vaina y listo. Y listo. Pero el problema es que le llegue a pasar algo a alguna persona de las que está ahí. Por eso, claro, entonces nosotros tenemos que verificar, nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, tienen que ser conscientes de eso. Por eso quise arrancar ahorita que me acordé de esto, que ayer no se los había contado, que el paciente esté cómodamente sentado. Perfecto. Nuevamente, la iluminación, día, porque es que toman la agudeza visual con la luz apagada. Con la luz apagada lo único bueno que uno puede hacer es dormir, de resto nada más. Entonces acá como vamos a arrancar con el ojo derecho, ocluyo el ojo izquierdo, o sea que solo trabajamos con el ojo derecho. Esta tarde quienes tengan monturas de prueba buenas, las traen. Yo voy a gestionar, abajo creo que hay como unas 3 monturas de prueba buenas, entonces yo voy a ver si las gestiono y las podemos utilizar esta tarde. ¿Listo? Para que podamos trabajar, porque con las monturas de prueba que hay ahí que son maluquitas, esas que son fijas y todo el cuento es un poco complejo. ¿Listo? Ubicar el valor, acá falta medir la distancia pupilar, cuadrar, perfecto todo. Ubicar el valor esférico en la retinoscopia estática. ¿Cuánto es su corrección, señor? ¿Por cuánto? Neutro menos 425 por 17. Muy preciso. Pero es digital, pero es digital. Vale, a lo que ¿quién? Yo no sé usted cómo todavía, o sea, yo no sé usted cómo es amigo de esto, ¿no? Yo no soy amigo de él. ¿Ya no? Ya terminaron los compañeros. Compañeros. Neutro menos 425 por 15. ¿Listo? Entonces decimos, vuelvo y repito todo el proceso. Vamos a trabajar
como si fuéramos a hacer retinoscopía esfera por esfera, no vamos a utilizar cilindros. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es el recorrido entre una esfera y otra esfera. El recorrido. Por lo tanto, si voy a evaluar esto, entonces arranco desde el valor más positivo, y de paso ahí estoy controlando el segundo meridiano, estoy emborronando el segundo meridiano, por lo tanto le pongo el neutro y el ojo ocluido izquierdo y le pongo la hendidura estenopeica en una posición muy diferente a la que él tiene, el cilindro plano corrector, y empiezo a girarla. ¿Qué le pongo a ver al frente? La cartilla de agudeza visual. No hay nada diferente a la cartilla de agudeza visual. ¿Qué agudeza visual tienen ustedes, Benavides? 20. Cuando vea claras las letras, me avisa, cuando las vea muy claras, y empieza uno, bueno, estando seguro de que le está viendo por la hendidura, ¿no? Entonces uno la va girando hasta que ya, en ese punto, es que la hendidura, esta es la hendidura, quedó ubicado acá en una posición de 15 grados. Entonces, ahí podemos medir la agudeza visual. Digamos que él, como está con la hendidura, digamos que él nos ve 20 o 25, yo puedo decir, ahí yo quedo tranquilo porque si que tiene 20, dice, ahí las veo perfectas, las veo muy claras. Y uno a veces se pasa y él dice, no, devuélvase que me pase, dígame. Una preguntita, pues ahí ya sabemos la formulación, ¿cierto? Sí. La retinoscopía siempre basados en la retinoscopía. ¿Va a dar igual, haciéndole la hendidura, va a dar igual el mismo eje o puede dar diferente? Puede dar diferente un poquito. Pero está cerca. Sí, porque es que si usted, es que puede que usted se puede poner a pensar que si usted lo hace, la retinoscopía le da por 0 y él se lo pide a 30. Está mal hecha la retinoscopía. Probablemente la retinoscopía está mal hecha. Se ha hecho un poquito Un toque. En este punto en el que están, mire muchachos, en este punto en el que está, que ustedes a mí se me pifien por 15 grados, no me angustia. Que ustedes se me pifien, se me equivoquen en 15 grados, a mí, yo estoy hablando de Héctor Sánchez. No sé qué piensan los otros docentes, pero yo, en el caso mío, que soy el que los voy a evaluar, yo no voy a preocuparme por eso, porque ustedes están en un proceso de formación, han practicado muy poca retinoscopía, por eso yo les digo, cuando venimos acá, practiquen retinoscopía, practiquen de todo, porque a veces solo practican una cosa y cuando van el otro semestre, ya se nos olvidó hacer una cantidad de cosas que no habíamos hecho. Por eso les digo. Entonces, partimos de la retinoscopía. Bueno, me pifié 15 grados, yo no tengo ningún problema en este punto. Me angustiaría que le diera menos 1 con menos 1 por 0 y tiene neutro con menos 4.25 por 15. Eso sí me angustiaría. Que le dio más 0.50 con menos 4 por 0. No me angustia. ¿Cierto? Pero que le dio menos 3 esférico. ¿Listo? Entonces, yo soy un poco flexible en este momento en el proceso de formación que ustedes tienen. Eso va a haber una epidemia de gripa ahí porque ya acabaron las babas entre todos. No, hay dos vasos, Todos Ya quedan nos familia. pasó la gripa. Tienen buenas defensas, Todos quedan están familia. vacunados. Deje así. Entonces, ¿Quiere tinto también? ¿Quiere tinto? ya me lo tomé. Entonces, mire lo que estoy diciendo. Que a mí me dio acá por 15 y él me lo pidió por 20 al hacer el subjetivo. Recuerden que cuando hacemos el subjetivo, inclusive con cilindro cruzado o con dial, a veces tenemos pequeñas variaciones de 5 o 10 grados en los cuales el paciente siente que ve más cómodo. A veces lo que él está usando
en la montura y él se acostumbró a usarlo en su corrección que él está usando, es porque en el momento en que se lo montaron probablemente se lo montaron un poquito desplazado y él se acostumbró a ver así, pero se siente más cómodo con otros 5 grados. Entonces, por eso se llama subjetivo. Listo, entonces me dio 15 grados. Entonces, y ahí me dio 20, 25. Entonces yo hago una comprobación. Yo emborrono un poquitico y le adiciono a esto más 0,50. Y le tomo la agudeza visual y me dice que no, que está en 20, 30. Ah, ok. Entonces le pongo más 0,25, o sea, disminuyo y me da 20, 25. Y le dejo el neutro y me da un poquito, me da 20, 20 menos, por ejemplo, o 20, 25 más. Ok, hallé esto. ¿Qué es este? Es el valor de la esfera. Y ya encontré la posición del eje del planocilindro corrector. Ya le contesto, permítame un segundo. O sea que de la fórmula final que le voy a prescribir al compañero, ya tengo neutro por 15 grados. Dígame, señor Lozano. Una pregunta. Cuando nosotros le presentamos la hendidura, en ese caso, el paciente si tiene problemas acomodativos no va a generar saltos o la hendidura fuerza que no genera esa acomodación. Ojo pues a lo que usted me está preguntando. Si el paciente tiene problemas acomodativos, si tenemos problemas acomodativos grandísimos, probablemente vayamos a tener problemas. Y como les he venido sosteniendo desde el principio, si tenemos un problema grandísimo de agudeza de acomodación que se manifiesta en que la visión es fluctuante, en una cantidad de cosas que el paciente al hacer la retinoscopía, las sombras no son fijas sino que son variables, etcétera, etcétera, pues ningún mecanismo de refracción subjetiva me va a funcionar. Y yo tendré que pensar en una opción de controlar la acomodación, que es hacer ¿qué? Cicloplegia. Y después de que tenga el valor de la cicloplegia, sí puedo trabajar. Pero si tengo un problema acomodativo serio, es probable que en un momento me diga que ve en una parte, en otro momento que me diga en otra parte. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de que usted nos mencionó que si nos equivocamos en lo de los grados, ¿dejaríamos el valor que encontramos con la hendidura o nos regresaríamos a hacer otra vez la refracción? Deja el valor de la hendidura, porque es que, mire que cuando usted hace la retinoscopía, muchas veces le da por 0 grados y al hacer el subjetivo él le pide por 10. Usted no se devuelve a hacer la refracción a ver si le da por 10. ¿Cómo es ese valor y ya? Sí, no, porque es que, recuerde que, y eso también lo dije al principio, casi nunca el valor de la retinoscopía coincide con el valor del subjetivo. Casi nunca. Entonces, la inclinación de los ejes casi nunca cambia. Casi nunca cambia. ¿Por qué cambia en el caso de ustedes? Porque hizo mal la retinoscopía y se descachó en 10 grados, o en 15 grados, o en 5 grados. Pero generalmente cuando el paciente se adapta a utilizar una corrección, como el señor allí que la utiliza por 17, usted se la pone a 10 y él inmediatamente le dice que no ve nítido. Adicionalmente, con esa cantidad de defecto que él tiene, que son 4 dioptrías y media, modificarle el eje 5 o 6 grados implica disminuir 1 o 2 líneas de agudeza visual. ¿Sí o no, Santiago? Que cuando usted le voltean los lentes, por eso los pacientes, mire, y acá les va a tirar otro facto, les va a tirar un facto bien bueno, para los que trabajan en óptica cuando tengan pacientes que utilizan anteojos y que tengan astigmatismos grandes con posiciones muy exactas, sugiéranle utilizar monturas que sean rectangulares para que no corramos el riesgo de que el lente se vaya a girar, porque si usted lo utiliza, si usted les pone monturas que sean circulares u ovaladitas que los lentes se pueden girar, en el momento del montaje el lente se puede girar y el paciente siente que no ve bien. En cambio, una montura como la que tiene Santiago, como la que tiene Benavides, implican que el lente no se puede mover, porque si se mueve se deforma la montura, por lo tanto no hay posibilidad que el lente se mueva.
Entonces, esa es una buena idea. Ahora, lo que decía también acá Milena, si usted tiene monturas que puede perder su estabilidad fácilmente, por ejemplo, cuando son 3 piezas y están sueltas, porque no están bien, ¿verdad? Se empiezan a... Y el paciente, ¿cómo lo nota? Así sea, pero venga, es que yo antes veía bien con las gafas y unos días para acá estoy viendo mal. Y uno va y coge las gafas y están todas sueltas, entonces toca que apretarla, ponerle los topecitos Esa para que no paciente se que me muevan. decía que ella, cuando yo tiraba bien. Claro. Es que yo hago Eso, así, mire, yo- eso que, mire que esos son, mire toda esa información que el paciente a usted le da, mire toda la información que el paciente a usted le da. Una es clave, que el paciente tiene posiciones compensatorias de cabeza y usted tiene que fijar en eso. Hay pacientes que le dicen que si hacen así ven mejor o hacen así. ¿Qué está implicando eso? Que tienen astigmatismos que están en posiciones oblicuas que no son ni 0 ni 90. Y que probablemente no se las han corregido adecuadamente. Entonces que cuando ellos giran la cabeza encuentran la posición a partir de la cual están viendo más cómodamente. Muchas personas y andan por la calle y no necesariamente porque tengan una alteración muscular, porque a veces algunas alteraciones musculares hacen que usted adquiera posiciones compensatorias para controlar esas posiciones musculares que están afectadas. Pero muchas veces estando toda la parte muscular bien, el paciente adquiere posiciones o con la cabeza hacia atrás o con la cabeza hacia adelante para compensar ciertas situaciones. Cuando el paciente tiene tendencia a echar la cabeza hacia adelante, cuando tenemos un ángulo pantoscópico que no es adecuado. Recordar que el lente no debe ser totalmente perpendicular al plano del piso, sino que tiene que tener una pequeña inclinación entre 10 y 12 grados para que en el momento en que él descienda su mirada pueda encontrar más fácilmente el lente y pueda leer y pueda ver las cosas de cerca fácilmente. Porque si está totalmente perpendicular, cuando él agacha los ojos no va a encontrar, tiene que empezar a buscar agachando la cabeza, los lentes. O tiene mucho ángulo pantoscópico, está muy inclinada y para ver al frente tiene que echar la cabeza para atrás. Pero es que cuando yo le hice el examen en el consultorio, como el forópter es totalmente perpendicular, sí, pero el forópter solo ve un pedacito al frente. Por eso es que a veces lo que el paciente ve en el consultorio, y ahí me estoy saliendo del tema, es tan engañoso. Porque en el consultorio usted está viendo unas condiciones que son ideales, perfectas. Uno, si tiene la luz encendida, está en condiciones de luz día. 2, está viendo con el máximo contraste posible, que es fondo blanco, letras negras. Y 3, todo está perfectamente quieto. Cuando usted le pone unas gafas a un paciente y el paciente se va, 1, está en condiciones de iluminación que son diferentes, porque pasa por un pasillo que es oscuro, sale a una luz, vuelve y entra, no sé qué. Segundo, no todo es blanco y negro, lo que menos uno encuentra en la calle es blanco y negro. Entonces ahí lo que está haciendo juego es una cosa que se llama la sensibilidad al contraste. Y tercero, estamos en movimiento. Pero nosotros deberíamos medir una cosa, y yo también he insistido mucho en eso, en la agudeza visual dinámica. Porque es que usted está, cuando yo me muevo acá, cuando yo lo estoy mirando a mí, todo se está moviendo. Cuando usted va en su moto para Cali y va mirando los letreros, pues usted tiene que ver los letreros y tiene que, todo se le está moviendo y el ángulo se está modificando, si se está alejando, se está acercando. Entonces tiene que tener una agudeza visual adecuada para la cantidad de velocidad que está utilizando. Por eso los letreros, toda la señalética que hay alrededor de las carreteras debe cumplir con una norma para que usted a una velocidad X pueda alcanzar a leer. ¿Qué tal que eso fuera una letrica chiquitica y usted pasando, marica, no alcanza a leer ahí? ¿Qué dice ahí? No, que más adelante lo van a taponear porque hay una cámara y usted no alcanza a leer y usted pasa, tenía que pasar a 40 y usted pasó a 80. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Pero ¿cómo se puede tomar una dinámica? Hay varias teorías y hay varias técnicas, pero nosotros las utilizamos acá. Díganme. Pues una pregunta, ¿el ambulatorio es 100% obligatorio la hacerla del examen? No necesariamente, pero se sugiere, o por lo menos yo lo sugiero. ¿Cuándo hago un ambulatorio? 1, cuando el paciente va a utilizar corrección por primera vez en su vida.
aunque a pesar de que con los lentes de las monturas de las cajas de pruebas, que son mucho más pequeños que los lentes de la vida diaria y que están hechos en curvaturas diferentes, pero nos dan una idea de la percepción espacial que el paciente va a tener. 2. Cuando al paciente se le modifica sustancialmente la corrección. El paciente viene usando -1 y le vamos a mandar -3. 3. Cuando al paciente se le modifica el componente cilíndrico, aumentándoselo o incrementándoselo grandemente, más de 0,75, cuando le aumentamos una dioptría, una dioptría y media. Y 4, que para mí es supremamente indispensable, cuando modificamos la posición de los ejes de un paciente. El paciente los viene utilizando a 0 y nosotros los movemos a 10, o él los viene utilizando a 10 y yo se los muevo a 0. ¿Por qué? Porque eso puede alterar la percepción espacial del paciente. Entonces el paciente por eso usted cuando hace una ambulatoria, ¿qué es lo que le pregunta al paciente? Uno, ¿cómo se siente? Si le da mareo, ¿cómo ve el piso? Lo puede ver inclinado, levantado, si ve las cosas que se cierran, que se abren, si están inclinadas a alguna parte. Y acá antes de que cerraran la escalera era una chimba, perdóneme el término, porque los estudiantes le decían al paciente que subiera y bajara escalones. Y es muy bacano porque usted puede percibir si el paciente no se le altera la percepción de profundidad, porque nosotros tenemos una memoria muscular. Entonces nosotros sabemos qué tanto tenemos que doblar o estirar una pierna para subir o bajar una escalera. Eso es lo que le pasa a las personas que les modifican la fórmula y cuando van a bajar un andén, y el latigazo y los veo con el cuello ortopédico. No, bajando un andén usted puede hacer latigazo. ¿A ustedes no les ha pasado? Sí, horrible. O se tuercen el tobillo. Y es que yo lo vi más abajo, porque usted lo percibió diferente. Sí, pero ya las arreglaron. Ya las arreglaron. Sí, porque la gente se quejó de eso. Los que pusieron a la izquierda. Pero ahí es chévere, pero cuando está seco, cuando está lloviendo, cae más agua por ese jardín que hay ahí. Nadie me medí y me mojé más que viene por el otro lado. Hay otro facto. Bueno, entonces mire que... Se acabó la clase. Oiga, pues ustedes pagan y ya no quieren clase. No, eso es lo que se entiende que acabó la clase. Como en el colegio, pues. Estamos hablando de Octano, Entonces, lo que usted acaba de decir, que cuando hay pacientes que ven o mal corregidos por cilindros diferentes, ¿en qué caso se toma la decisión de cambiárselo? oiga, pues, mire lo que yo le voy a decir acá. Mire lo que yo le voy a decir en este momento. Yo habitualmente, y lo hago por respeto con mis colegas, yo no le digo a un paciente, es que esas gafas que usted tiene están malas, y yo le las voy a cambiar por unas buenas. Hay muchos colegas que lo hacen. Sí, en serio. Y eso es parte de la ética que usted como profesional debe tener. Yo no digo, está mal corregido. No. ¿Qué le dice uno a un paciente? El defecto se ha cambiado, tengo que modificar unas cositas, está diferente, entonces voy a hacer esto para ver si se lo puedo modificar. Les voy a poner un ejemplo con nombre propio. El jefe mío se llama Andrés Solórzano. Y un día me dijo, Héctor, venga y me revisa que es que estoy viendo mal por uno de los dos ojos y voy a mandar a hacer unas gafas nuevas. Y dije, hágale. Me pulí en el ojo, sobre todo en el ojo izquierdo, que tiene el eje a 10 grados. Lo está usando las gafas a 0 y se lo encontré a 10 grados. Una chimba quedó perfecto todo el cuento. Y a los 5 días, no me tocó cambiar el hijo de puta. No, porque es que yo me siento incómodo con la 10, me duele la cabeza. Y se modifica a 10 grados, pierde una línea y media de agudeza visual, pero se siente cómodo. Mientras que el otro, viendo mejor, se siente cómodo, le duele la cabeza. Entonces, ¿qué toca? Quitarse. Y le pasó, después le pasó a Paulina, que le pidió el favor a Paulina y le pasó lo mismo. Entonces, no es que estén mal, por eso uno hace, yo sencillamente lo tuve ahí sentadito, quietico, le hice cilindro cruzado de Jackson,
claro, los 10 grados y una chica, aquí acá, ya, dígame, tum, ya, un bar, no sé qué. Y se fue contento, y no, me tocó ir yo era muerto de la risa, y siempre lo pongo ahí de ejemplo, porque a uno le pasa, y realmente le pasa con las personas más cercanas a uno. Y la familia y los amigos. La familia y los amigos. Entonces, cuando usted modifique, así sean 5 grados, móntelo en la montura de pruebas y dígale al paciente que haga un pequeño recorrido, sáquelo por ejemplo a un pasillo y que él verifique si hay sensación de que las cosas se cierran más de lo normal o se abren o las paredes se ven inclinadas o el piso se ve levantado o el piso se ve inclinado hacia algún lado, porque eso que le genera al paciente inconfort, y es probable que no, mire, usted tiene un paciente que le hace subjetivo en el ojo derecho una maravilla, subjetivo en el ojo izquierdo una maravilla, y destapa los dos ojos y me mareé. Una cosa es la visión monocular y otra cosa es la visión binocular. Entonces ahí es donde al final, más adelantado, vamos a aprender a hacer una cosa que se llama subjetivo binocular, para cuando tenemos esas condiciones y miramos a ver qué nos toca aquí hacer cuando el paciente no tolera la corrección. Y no es porque no vea bien, a veces hay que sacrificar un poquito la visión del paciente en aras del confort. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es mejor 20-25 contento y no 20-20 incómodo. Porque sí, yo veo una chimba, pero a la media hora me está doliendo la cabeza. En cambio, así veo bien y no me duele la cabeza. ¿Usted qué prefiere? ¿Unos zapatos que le aprietan o que no le aprietan? Que le aprietan pero que me combinan con el vestido y la cartera. Eso sí yo lo he visto. Y se forran los dedos en paradrapo, que no le saque ampollas. Para que los pies sean chinos, porque eso es síndrome, eso es signo de belleza y de distinción. Entonces, neutro y 15. Y ahí como ya estamos, sí, nos están asustando. Porque se No estaba más cerrada. dice que el fantasma del subjetivo. Eso es autoría acá del Ambliope. Eso sí, Que quede grabado. por que favor. quede grabado, el fantasma del subjetivo. Derechos de autor. No, esa fue la que suicidó acá. Ay, mira. Ah, sí, la de La fisioterapia. fisioterapia que suicidó. Sí, claro. Fuente. En el sexto piso, sí, allí donde era el baño antes. Se tiró. La niña, no, se tomó como 200 pepas de una cosa y cuando la sacaron ya iba. Eso fue un viernes como a esta hora. Bueno. No, ¿Es en serio? Es de verdad. Hace como 3 años. Sí, hace como 3 años. No, ustedes ya vino abriendo la puerta. Sí, no, en serio. La niña ya había hecho varios intentos de suicidio, acá vino. Allí al lado de donde están las escaleritas, esas verdes allí, ahí había un baño. Cuando acá en el sexto piso eran los juegos. Y ella se metió en ese baño, se metió un poco de pepas. Yo venía subiendo para la clase cuando iban subiendo los de EMI por el ascensor, pero los manes venían relajados, que los habían llamado. Y cuando subieron los manes vinieron por la nena estaba ya viendo la luz al final del túnel y no estaba pasando la línea. Eso sí, eso es humor negro. No, es en serio, es en serio. Y cuando construyeron este edificio donde está, no, ¿es este? Es de la esquina. No. El de allá, donde están los salones esos que son todos incómodos, donde nos tocan en la parte de atrás. Un sábado también hay un muerto porque en el 5.º piso se cayó la plancha sobre el cuarto, un sábado, y uno de los Pero cuando estaban construyendo. sí, cuando estaban construyendo. Pero los otros edificios estaban, y eso fue un sábado como a las 10 de la mañana, estaban en clases de posgrados, y lo aplastó y ahí lo sacaron también. Uy, Ay, Sí, por acá puestos lados. solo uno. Sí, solo uno. Y era un muchacho joven. Como usted no, era como... Igual de bueno. Terminamos joven.
Pero ya cerramos la... No, siempre se Si uno termina hablando una mano de bobadas en clase. Entonces íbamos en neutro y 15. Entonces giramos la hendidura. ¿A cuánto? A 90 grados de donde estamos. O sea que acá la pondría 105. 105, sí, entonces ponemos la hendidura 105. Y para este punto él está muy emborronado porque fíjense la diferencia que hay entre un meridiano y el otro. Y empiezo a disminuir en este caso como como el valor es tan grande, entonces voy a moverme en pasos de 0,50, entonces le voy poniendo 0,50, menos 1, menos 1,50, menos 2, menos 2,50, menos 3, menos 3,50. Y ahí me dijo, ya estoy viendo bien. Y en menos 4, el man me dice, ya ahí veo bien. Sí, ahí las veo clariticas. Y usted toma la agudeza visual y le da 20, 25 más. Ah, entonces es... Pues en este caso el cilindro es 4 porque veníamos de neutro. Hasta menos 4, ¿cuánto es el recorrido? Menos 4. Entonces esa sería la fórmula de él. ¿Repites lo que es el pedacito? Venimos de neutro. Venimos de neutro. ¿De cuánto es el recorrido de neutro hasta menos 4? Pues menos 4. Uy, yo también creí que era Medio más sustico. Pero a partir de ahora logra ese planteado. Ahora no vale, vale. Entonces mire, veníamos desde neutro y fuimos hasta menos 4. ¿Cuánto es el recorrido? Menos 4. Neutro menos 4 por 15. Y tomamos la agudeza visual y sumamos que el paciente, entonces ya quitamos la hendidura, montamos la fórmula completa y digamos que acá nos da 20, 20 menos. Y digo, vea, encontramos la corrección. Voy a ponerles un ejemplo acá con un dibujito. Mire lo que estoy diciendo. En la primera posición, con la hendidura a 75 grados, vea que la hendidura está a 75 grados, puse un lente de más 1,25 y el paciente me llegó a 20,20. En la segunda posición, con un lente de menos 0,75, está a 165 grados, el paciente me llegó 20,20. Determine la RX final del paciente. No la digan, yo ahorita le pregunto a alguno. ¿Cuál es la corrección de ese paciente? Mire lo que estoy diciendo. El paciente con más 1,25 y la... Vea, ahí se ve la hendidura perfectamente inclinada en 75 grados. Y en la segunda posición el paciente tuvo un lente de menos 0,75, está inclinado pues a 90, está en 165. ¿Cuál es la corrección de ese paciente? Calcúlenla, piénsenla y ahorita yo la pregunto. ¿Cuál es su versión de los hechos? Espérese a ver, me dice, yo voy sumando, voy anotando. Me dice que es más 1,25 con menos, ¿cuánto? 2,50 me dijiste. ¿Por cuánto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Sí? Pablo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Valentina. Santiago. Laura. ¿Estás de acuerdo con eso que dijo tu compañera?
que la fórmula que yo debo poner en la montura de pruebas para el ojo derecho de esta paciente es más 1,25 con menos 2 por 75. ¿Cómo? ¿No sabes? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Obvio que está de acuerdo? Sí. ¿Y usted? ¿Y usted la compañerita? ¿Cómo? El barrio del Esparto. ¿Estás de acuerdo? Señor Lozano, ¿estás de acuerdo? Correcto, esa es la corrección. Porque dijimos que el poder esférico nos lo da, pues el lente que tenemos puesto en esa, y la inclinación de la hendidura en esa posición primera nos da la posición del eje plano cilindro corrector. ¿Listo? Entonces el Y recorrido. desde más 1,25 hasta menos 0,75 ahí, el recorrido son 2. Por lo tanto es 2. Ahora, si yo lo fuera a expresar en cilindro positivo sería menos 0,75 con más 2 por 165. Porque sería la transposición de esto. Esto con esto me da menos 0,75, ¿cierto? Porque acuérdense que una transposición es una igualdad matemática. Usted no tiene sino una sola respuesta, no tiene más de una respuesta. Hasta ahí estamos. ¿Está fácil? Sí, profe, está fácil. ¿Se entendió? Esta tarde que hagamos la práctica, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Es muy sencillo. Es súper sencillo. Espérense un momentito, yo voy a ponerles otra cosa. Profe, usted va a hacer una pregunta. Todas las que En cuanto- quieran. En cuanto a el examen práctico final, nosotros debemos conseguir el paciente. ¿Qué has Sí. pensado? Sí, señora. ¿Sí? Conseguir y pagar. Sí, porque No, porque para examen no, para este examen no hay que pagar. Además no van a hacer examen completo. Eso también te iba a preguntar, profe, digamos, ejemplo, Ya pensó la dinámica. Ya pensé en la cómo dinámica. sería, como para uno más o menos tener todas. Pero ¿para qué se va a estresar desde ahora? pues, Yo ni siquiera he pensado cómo lo voy a Y tú no hacer. estás diciendo que sí, ve, ay, tú estás quedando grabado. Debemos No, utilizar. porque hay que buscar el paciente. Usted no puede guardar porque ah, se lo queda por Entonces, esos son los 3 test de refracción subjetiva monocular. No aparece. Ya. Entonces ahora vamos a ver. ¿Qué horas son? 11:52. Qué blanco. Estás subiendo. La pena te ría. Entonces mire cómo es el orden y los voy a recordar. Entonces, primero hacemos retinoscopía, ojo derecho,
tomamos agudeza visual, ojo izquierdo, tomamos agudeza visual. Pues podemos hacerla simultáneamente, pero después tomamos la agudeza visual necesariamente. El punto de partida del subjetivo, que sería el segundo paso, es la retinoscopía. Entonces obtenemos un valor de ojo derecho y tenemos un valor de ojo izquierdo, con una agudeza visual X. Pero esto es monocular. Cuando terminamos de hacerla, ¿qué hacemos acá? Tomamos la agudeza visual con ambos ojos. Si el paciente manifiesta alguna dificultad, alteración, incomodidad, entonces de pronto vamos a tener que hacer una refracción subjetiva binocular. ¿Qué es una refracción subjetiva binocular? Es un método de refracción durante el cual ambos ojos están abiertos y asociados. Esto no lo voy a meter en el parcial del próximo jueves. Esto no entra. ¿Listo? Sí. Este no, pero meridional sí. Es un método de refracción durante el cual ambos ojos están abiertos y asociados. Se genera un mejor control, sobre todo de la acomodación. Por lo tanto, permite una evaluación más adecuada, sobre todo en pacientes con espasmos acomodativos, anisometropías y ambliopías. Pero yo soy un ambliope. Entonces mire lo que estoy haciendo. Mire lo que yo estoy haciendo. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un paciente joven que está haciendo unos problemas acomodativos que nos está generando una sintomatología y necesitamos controlar la acomodación de la mejor manera posible. ¿Qué implica controlar la acomodación de la mejor manera posible? Dar el máximo positivo con el que tengamos la mejor agudeza visual, ¿cierto? Así controlamos la acomodación. ¿Qué pasó? Son una cosa toda extraña ahí. Golpeando de atrás, por ahí atrás. Distractores atrás. Parce, eso hace el... Ahora sí funciona. Ahora sí lo están asustando. Son afuera. El conjuro 3. Asistades. Este es el conjuro 4. Me va a salir el man con la pica y... Yo no entiendo por qué en las películas de terror no los pueden matar a bala. Tiene que tener un hachazo, una puñalada en un ojo, un machetazo, una motosierra. Siempre mueren lentos. Eso me sonó a racismo. No, si me matan los negros de primero, es verdad. ¿Cuál es negro? ¿Usted cuándo hizo un negro de negro? Nunca los ponen en las películas de héroes que sacan a todo el mundo negros, ¿no? Ah, sí, en la nueva del Capitán América, sí, hay Recuerden que eso de- en una clase donde ella se puede poner sencilla. Sí, esa pelada se puso así. No, él es muy sensible. Él es de nosotros. Él es como de nosotros. Es que es de nosotros, más racista, Él es güey. desesperado más. Sí, es aún más racista, es que es de nosotros. Pero bueno, ya. Él es de nosotros. Ya lo esclavizó y que es de nosotros. Ya, Isabel. Es un método de refracción, entonces necesitamos dar el máximo positivo posible. Generalmente ocurre que cuando necesitamos dar mucho positivo, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el subjetivo monocular? Dar más positivo. Por eso emborronamos, ¿cierto? Por eso emborronamos. Pero a veces pensamos, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos dar un poquito más de positivo? Porque, por ejemplo, el paciente tiene tendencia a hacer una hiperacomodación, porque, por ejemplo, el paciente tiene tendencia a hacer una orto en visión próxima. Recordar
que al hacer la valoración motora, en visión próxima, nosotros a 40 y a 20 centímetros idealmente debemos encontrar una exoforia. Una exoforia. Si usted encuentra orto o una endoforia, ya está fuera del patrón. Por lo tanto, encontrar orto en visión próxima le indica a usted que hay algo que no está bien. Que hay algo que no está bien. ¿Y por qué generalmente no está bien? Porque recuerden que hay una relación que se llama ACA, acomodación, convergencia acomodativa, que por cada dioptría de acomodación convergemos una cantidad de prismas. Y que si esa relación está alterada, o por cada dioptría de acomodación convergemos mucho, o por cada dioptría de acomodación convergemos muy poco. Entonces tenemos un valor que es enteramente normal. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el valor del ACA normal? Acá el patrón dice que es 1,4. ¿Cuánto es el valor que ahora se considera normal? ¿Cuánto es el valor normal? Es 1,4, que dice el amigo Mario. ¿Cómo? 3 a 6. ¿Y qué dice el de las tierras del norte? De los valores. ¿Cuánto es la relación? De 4 a 6. ¿De 4 a 6 qué? 1, 4, 1, 6. Cuando yo estaba en la universidad, el valor que se considera normal era 1,6. Ahora el valor que se considera normal es 1,4. Por cada dioptría de acomodación convergemos 4 prismas. 4 dioptrías prismáticas. ¿Listo? Es lo que se considera más o menos normal. Entonces, si nosotros, ¿a qué distancia hacemos el cover test? Se los enseñaron a hacer a 40 centímetros y a 20 centímetros. Cuando ustedes vayan a hacer la historia clínica, el cover test lo hacen en visión lejana y en visión próxima. En visión próxima a 40 centímetros y en visión próxima a 20 centímetros. Ah, pero ¿por qué a 20 si uno a 20 no ve? Niño, yo a 20 no estoy leyendo. Pero esto me da un indicativo si el paciente tiene una buena capacidad de convergencia o no. Además, si nosotros tenemos lag de acomodación, que es acomodar menos de lo que normalmente deberíamos acomodar, deberemos converger menos de lo que normalmente deberíamos converger, por lo tanto deberíamos encontrar exo también. O sea que acomodar más, que es un lead, o acomodar lo mismo, que es no haber lag, implicaría o tener orto o tener una endoforia, que se hace más notoria a 20 centímetros generalmente. Entonces, si usted tiene una condición como estas dos, en visión próxima, usted lo que debe necesariamente buscar es administrarle, prescribirle la mayor cantidad posible que el paciente pueda recibir. Y a veces monocularmente me recibe una cantidad, pero yo la puedo ampliar de manera binocular para que el efecto terapéutico sea todavía muchísimo mayor. ¿Me hago entender? Entonces ahí es cuando entra en juego este tipo de cosas, ya sea porque hay problemas acomodativos, anisometropía, es que es una anisometropía. Diferencia de las dioptrías en cilindro, en esfera y cilindro, ¿en qué? En esfera, en cilindro o en ambas.
de más de 2 dioptrías, porque a partir de 2 dioptrías es que genera una sintomatología de carácter clínico. ¿Cuál es la sintomatología? Generalmente dolor de cabeza, diplopia porque hay incapacidad de funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de hacer una refracción objetiva, una refracción subjetiva inocular, podemos tratar de controlar eso. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden usar lentes de contacto por más que quieran, porque tienen una condición que hace inadecuada usar un lente de contacto. Por lo poco que usted sabe, ¿cuándo no le mandaría un lente de contacto a un paciente? Por lo poco o mucho que sabe. Pues por la diferencia de fórmula, pues cuando está no tiene mayor refracción. Dígame. Tiene la superficie estable o su superficie. Pero Tiene la superficie lagrimal o su superficie ocular no es óptima para poder adaptar el lente de contacto. Otra vez se los hechos lanzados. No estoy hablando de la refracción. Es una condición por la cual usted diría yo a ese paciente no le pongo, no desearía mandarle un lente de contacto. ¿Por qué? En pacientes que tengan de pronto reacciones papilares, porque esto va a aumentar más la reacción. Bueno, eso que me están diciendo es válido excepto una, la que no cambia mí. Porque habitualmente cuando hay diferencias significativamente grandes entre uno y otro, un mecanismo de elección para corregir la isometría son los lentes de contacto. Aunque con gafas se toman mucho la diferencia estética. Pero no es por el problema de la estética, sino porque no le genera diplopia. Y hay una cuestión que ustedes tienen que pensar, y es en todas las patologías del segmento anterior. Por ejemplo, una persona con un pterigio bien grandotote, usted pone un lente sobre un pterigio y lo único que hace es generarle, aumentarle, incrementarle la sintomatología que el paciente tiene. O una pingüécula. O, por ejemplo, los pacientes que tienen conjuntivitis alérgicas marcadísimas. ¿Cómo la poner eso? El paciente no lo aguanta. Me informo las bajitas también. Entonces no están recomendando mandar lentes de contacto. No, porque vea, uno que está recién operado y tiene más 0,25 menos 0,50 por 0, pues que le va a poner lentes. Entonces el objetivo de hacer una refracción subjetiva inocular es obtener la fórmula más positiva, miren lo que estoy diciendo, con la menor cantidad de cilindro y menos anisometropía que proporcione la mejor agudeza visual del paciente. Eso lo dijo el señor Martín Herranz en su libro en el año 2011. Miren lo que estoy diciendo. Yo le voy a dar la mayor cantidad de valor positivo que me reciba. Yo le voy a dar la menor cantidad de cilindro que me reciba. ¿Por qué le voy a dar la menor cantidad de cilindro? Porque como el cilindro es negativo, al quitarle el cilindro negativo le estoy dando positivo. Y al quitar cilindro, estoy procurando disminuir generalmente la anisometropía que puede haber en una parte meridional. Con una característica, y es que proporcione la mejor agudeza visual del paciente. A ello le agregaría algo, a pesar de que está muy bien, que nos permita una visión confortable. Confortable. ¿Qué es una visión confortable? El paciente se sienta cómodo. Y usted dice, ¿y cómo ve ahí? Bien. ¿Y ahora? Bien. No veo bien. Yo veo lo mismo que con los otros. Y acá, yo veo lo mismo que con los otros. No tengo ninguna diferencia. Pero cuando se lo ponía monocular, el paciente sí me decía, entre 0,25 y 0,50 sí notaba una diferencia grande, pero acá binocularmente el paciente no nota diferencia. Entonces, eso nos favorece esta parte para controlar la acomodación. Les voy a poner un ejemplo. Mire lo que voy a tratar de decir acá.
Supongamos que yo tengo esta corrección, más 3 con menos 1,25 por 0. Y en el ojo derecho la agudeza visual con esa fórmula es 20/20, y en el ojo izquierdo con esa fórmula es 20/20. Si yo me pongo a pensar en eso que dice allá, si yo me llego a pensar en eso que dice allá, ojo pues, ¿yo qué buscaría en este caso? Uno, modificar este valor que estoy señalando acá, para hacerlo más alto y llevarlo a que sea más cercano a 3. ¿Sí o no? Porque si yo aumento los dos, pues sigo manteniendo la diferencia. Y tratar de modificar este valor para hacerlo más parecido a este. Y serían las dos formas en que yo me podría mover. Obviamente, ¿qué voy a poner yo a observar a mi paciente? Porque ahí lo que estamos haciendo es, miren lo que estamos haciendo, verificando la agudeza visual del paciente. Entonces yo no voy a poner ninguna test o mira diseñada para el caso, voy a poner la carta de agudeza visual. Se supone que como él está 20/20, binocularmente debe estar en 20/20, inclusive mejor. Vi que se asomó alguien, no hay nadie, yo creo que me asustaron. Se salieron del susto. Yo era una muchacha. Ah, yo creo que le quedó gustando el man del casco. Y eso que dijo que lo lavara estaba muy sucio. Si es que no era la que entró la vez pasada por equivocación. No va a clase de las que le toca a ella, va a venir a las que no le tocan. Ay, zonas. Y se llama Sofía. Ay, no, esas Sofía son más como Maquiavelo. Estoy claro, son Sofía. Entonces mire lo que estoy diciendo. Ya cerramos. Mire lo que estoy diciendo. Yo voy a tratar de hacer lo más parecido estas dos fórmulas para que él pueda relajar mucho más su acomodación y esa anisometropía que existe acá se pueda controlar de mejor manera, pero preguntándole a él sin modificar la agudeza visual. Por eso lo que voy a poner al frente es la carta de agudeza visual. Y hay 3 pasos a seguir que son los siguientes. Mire lo importante que es eso. Por eso lo puse en ese color. ¿Qué color es ese? Fucsia. Para su realización es necesario que la diferencia de agudeza visual obtenida tras el subjetivo no exceda de más de una línea de agudeza visual entre los dos ojos. ¿Qué quiere decir? Que si acá me da 20/20 y acá 20/25, lo puedo hacer. Pero si acá me da 20/20 y acá me da 20/30, no. Ojo pues, si acá me da 20/40 y acá 20/30, lo puedo hacer. Si acá me da 20/50 y acá 20/40, lo puedo hacer. Si acá me va 20/80 y acá 20/70, lo puedo hacer. Pero si acá me da 20/20 y 20/50 con este man que es ambliope, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Mínimo, o mejor dicho, máximo que haya hasta una línea de diferencia de agudeza visual entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. ¿Me hice entender? Cuando pueda pasar, me avisa. Profe, pero entonces, porque uno de los criterios al principio era que funcionaba bien en ambliopía. Porque lo puedo hacer con 20/40 y 20/50. Que los dos ojos son ambliopes. Pero no que un ojo es supremamente ambliope con respecto al otro. Esa pregunta es interesante. Entonces, dímelo,
no se sugiere, ¿no? Porque no va a obtener un valor, no vamos a obtener, se me fue la palabra, un resultado adecuado. Porque es que cuando tú tienes una ambliopía marcada, como el caso tuyo, ¿cuánto tienes de agudeza visual en el ojo derecho? Como 20-70, ¿cierto? Y en el ojo izquierdo 20-20. Cuando tú estás así como estás en este momento conmigo, mirándome con ambos ojos, tú estás viendo solo con el ojo izquierdo porque el ojo derecho está suprimido. O sea que no tienes visión binocular. Entonces cuando yo modifico los lentes, no te va a afectar porque estás viendo con un solo ojo porque el otro está suprimido. Y acá yo necesito que me esté viendo con ambos ojos. ¿Cómo puedo verificar que tú no estás suprimiendo o que estás suprimiendo? ¿Cómo puedo verificar si un paciente me está suprimiendo o no me está suprimiendo? Por ahí oí que alguien dijo, pero no voy a decir quién lo dijo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Por ejemplo, las luces de Word pueden ser una buena prueba. Dice todo lo que dicen los demás. ¿Usted por qué no tiene un criterio propio? No, lo que dijo Dylan, lo que dijo el patrón. Porque ellos dijeron la verdad, claro. Si uno quiere verificar si un paciente tiene visión binocular o tiene supresión de uno de sus dos ojos, Los estriados de Bagolini. Pero los estriados de Bagolini en ciertos casos no sirven, otros no. Porque en casos de supresiones profundas, los estriados de Bagolini a veces no nos dan. En cambio, inclusive en casos profundos, Word no suprime. Entonces, tú pones unas luces de Word y verificas, bueno, el paciente está viendo dos, está viendo uno, me está suprimiendo. Imagínense si el paciente me está suprimiendo y yo estoy haciendo una maniobra binocular. ¿Qué binocularidad hay si me está suprimiendo? No. Con Bagolini los podemos hacer, ¿vale? También lo podemos hacer. ¿Sí ve que sí sabe? Porque todo lo que él diga, o todo lo que él diga, tenga un criterio propio, mano. Uy, eso quedó grabado yo regañando a mis estudiantes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, mire lo que yo les estaba diciendo. Uno, tratar de igualar las esferas. Por eso les decía, yo acá voy a tratar de irme hacia arriba. Porque es dar más positivo, no disminuir el positivo. Dos, tratar de igualar los cilindros, pero reduciéndolos. Entonces no voy a aumentarle a este, sino que le voy a quitar a este. Y tres, tratar de reducir los cilindros. En este caso, tratar de reducir el cilindro probablemente sea difícil. Pero si no lo puedo reducir, entonces, esas son las maniobras que yo trato. Yo supongamos, ahora, ¿usted lo hace de qué manera? Al tanteo y verificando la agudeza visual del paciente. Entonces, por ejemplo, yo le digo a este paciente, acá le puse más 3 y acá le puse más 1.50, acá le puse menos 1 y acá le puse menos 0.50 por 0 y por 0. Le pregunto, ¿cómo se ve ahí? Yo lo igual. Voy a aumentarle otro poquito. Ok. Voy a dejar este quieto. Entonces acá le puse más 1.75 menos 0.50 por 0. Y de pronto a este le dejé más 3 con menos 0.75 por 0. Y dice, ¿cómo se siente ahí? Vamos igual. ¿Y qué estoy controlando? La agudeza visual. La agudeza visual. ¿Cómo se siente? ¿Siente alguna diferencia, alguna incomodidad? No, me siento bien. No siento diferencia con respecto al primero. Ok. Pero por ejemplo ya digo, bueno, voy a tratar de mejorar y le pongo acá más 2 con menos 0.50 por 0. Le aumenté 0.25 y me dice, uy no, ahí ya siento raro. No me siento bien. Pues ya. Dejo acá.
Mire lo que hice. Traté de igualar las esferas. Traté de disminuir los cilindros. Mire que pasé de tener 0,75 de diferencia en los cilindros, acá tengo 0,25 de diferencia en los dos cilindros. Y el paciente se me siente cómodo, o sea que lo tengo que hacer de manera simultánea. O sea, no que le puse en un ojo y después le puse en el otro. No, es algo que voy a hacer de manera simultánea. Sí, en pasos de 0,25. Yo no voy a hacer pasos de 0,50 ni de 0,75 porque eso probablemente sí me genera. Listo, dígame. Pues una pregunta, pues, simplemente como por curiosidad, ¿es mejor como incluir al paciente al que va a hacer el No, usted no lo va a incluir. Entre paso y paso usted no lo va a incluir. Usted entre paso y paso no lo va a incluir. Usted lo deja así, solamente está modificando los nenes. Si usted ocluye, la condición se va a ver alterada. Entonces mire que pasé de más 3 con menos 1,25 y más 1,25 con menos 0,50 a más 3 con menos 0,75 y más 1,75. ¿Y eso qué me está permitiendo? Y supongamos que acá la agudeza visual es 20-20. ¿Qué me está permitiendo? La misma agudeza visual más positivo, y si ese paciente tiene una condición motora, ¿eso qué va a hacer? Que el paciente esté más relajado y más confortable. Que por ejemplo en condiciones de trabajo prolongado, lectura, escritura, TikTok venteado toda la noche, Viendo la naranja de la fruta. mirando simplemente las frutas. No, viendo que una cereza le siente a un plátano y tiene una aguacate. Pero por supuesto, mire la pregunta que hace Paulo, que si se puede hacer con miopes también. Claro que sí, claro que sí. Y yo apuntaría que esto es fabuloso, por ejemplo, para personas que son miopes hipercorregidos, que encontrar miopes hipercorregidos es facilísimo, para tratar de darles esa cantidad de hipercorrección que tienen de manera paulatina. Entonces, que está usando menos 2,50 y menos 3, y lo bajo a menos 2,25 y menos 2,75, lo bajo a menos 2 y a 2,50. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Hasta donde el paciente dice, ya no me siento cómodo. Hasta ahí nos vamos a ir. Hasta ahí nos vamos a ir. Vamos a dejar por hoy ahí, y la próxima clase seguimos hablando. No, la próxima semana es el parcial el jueves. Y como el viernes próximo es el día de ustedes, el día del trabajo, Usted no tenemos clase. El día del trabajo, trabajamos una foto de Roy Barrera en vacaciones.